Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, la revelación de Daniel para el tiempo del fin, segunda parte. Amén. Habíamos puesto como base y queremos hablar un poco Daniel capítulo 12, verso 2. Vamos a leer del verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Serán libertados, dice, todos, ¿quiénes? Tu pueblo, todos los que están inscritos en el libro. ¿Qué libro? El libro de la vida. Y entonces Israel va a ver, hermano, pero por eso dice el Salmo 91, caerán miles, pero a ti no llegarán. Porque ahí va a haber pueblo de Dios que va a estar siendo salvado, porque su nombre está escrito en el libro de la vida, aunque estén muertos o que los maten. Espero en el Señor que me esté explicando en eso. Esto es un poquito difícil, pero trate de captarlo, ya que hay un final que el pueblo de Dios sabía o va a atravesar la 70ª semana de Daniel. Algunos se asustan, pero porque yo espero que no se asuste usted porque usted no sea uno de los de la simiente que va a estar ahí entregándose al Señor, viendo lo que no habían visto antes. Para ir poniendo las cosas delante de usted con más claridad, hay que ver quién es la novia que llaman gentil y quién es la cosecha. Esa es la clave. Porque lo que se está viendo aquí en el capítulo 12 es la cosecha. La cosecha de Dios es todo el trigo de la cosecha que la van a guardar en los graneros, en la tierra. Ahí no hay arrebatamiento. Pero va a haber trigo que se pasó de fondo en la tribulación. La van a eliminar. Porque se pasó de punto, ¿verdad? Son los apóstatas irreversibles. ¿Sabe cuándo se va a sacar el trigo en su punto? En la apostasía que viene. Miles y miles, hermano. ¿Por qué? Porque no son trigo. Y si fueron trigo, se pasaron. Y todavía van a haber unos que se pasaron por demasiado listos, ¿verdad? Y otros que se pasaron por demasiado lentos. Son el rebusco que van a pisotear. Y aquellas espigas que les dan golpes ya para sacarles lo último, ¿no? Y una que otra espiga va a ser librada. Fíjense. Pero todavía los del rebusco van a ser, hermano, librados. Como por fuego, ¿verdad? En cambio los otros van a ser eliminados por trigo que ya no sirve. Espero estarme explicando. Y entonces el Señor dispone casarse. Cristo, a esas alturas, dispone casarse. Él nunca se casó porque se iba a casar ahí. Y entonces dispone casarse. Y ya tiene a la novia, la tiene bien ungida, la tiene bien adornada, arreglada, con estatura, madura. Y entonces desciende y la que esté en esas condiciones la levanta y empiezan estos acontecimientos. Y ahí está el diablo, hermano, que quiere destruir a la novia, que es el hijo varón. Entonces, Apocalipsis 12 dice que se la arrebata.
Se pone furioso. Allí está el diablo furioso otra vez, hermano, de rabia en rabia. Y se va a ir contra el resto de la simiente. Quiere decir que la simiente de la mujer se dividió en dos. La del hijo que se fue y el resto de la simiente que se quedan formando parte de la ciudadanía terrenal, pero no siéndolo. Para que ahí en la tribulación laven sus ropas que ya tienen, no que las van a adquirir ahí, sino que ya las tienen. Y cuando se lleguen a tomar Jerusalén, hermano, ya habrán sido escapados los que están inscritos. No va a estar inscribiendo, hermano, a última hora. Ya están inscritos y van a ser escapados. Note bien claro que si usted solo es el cuerpo espiritual del cual estamos hablando, bastante salvados del pecado, pero si solo se queda ahí y no se elevó al nivel de la plenitud de Cristo en la novia, se queda, ¿no? ¿A qué? A ser emblanquecido, a ser purificado y va a escapar. O sea que se queda para escapar en la tribulación. Los otros escaparon de la tribulación por haberse consagrado en vida antes. Espero que eso esté claro. Fíjese cómo son las cosas, amado hermano. Entonces, con todos estos acontecimientos, pero recuerde que no van a pasar estos acontecimientos hasta que realmente haya sido arrebatado el varón. Ahora bien, los acontecimientos culminan cuando Miguel toma parte de las acciones y el pueblo santo. Yo quiero que usted oiga las preguntas aquí, la pregunta que le hacen a Daniel. Daniel capítulo 12, verso 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí. Probablemente ángeles vigilantes, porque esto, hermano, si no lo cree, mejor léalo. Ahí, dos hombres, dice, de pie, uno de un lado del río y el otro al otro lado. Mire qué espectáculo ahí, hermano. En otra parte se describe con ojos de fuego. Y bueno, sigamos leyendo aquí. Mire lo que dice, y entonces encima del agua, estaba parado encima del agua. No era un hombre corriente, ni siquiera se mojó los pies. Y se asustó Daniel, como cuando Cristo caminaba sobre las aguas. Bueno, y será tiempos y tiempos, dice, seguimos ahí, pero para no complicarnos, 3 años y medio. Y cuando se haya deshecho en su totalidad la fuerza del pueblo santo, se le quita toda la fuerza humana a Israel. Entonces yo oí, pero no entendí cuándo sería el fin de estas cosas. Pero le dijeron: anda, Daniel,
porque esto es para el tiempo del fin. Muchos del Israel espiritual serán probados, purificados y emblanquecidos, porque los malos ya están marcados por el otro. Y dice, seguirán haciendo el mal y ninguno de ellos comprenderá. Quiere decir que no se va a estar predicando en la tribulación para ellos. De todos modos no van a entender. Y dice, los sabios, sin embargo, comprenderán. Los marcados van a entender. Y desde el tiempo que fue abolido, y le dan una fecha ahí, los 1330 días, entonces va a tener la herencia final. Yo no sé si usted ha notado, hermano, pero hay un pueblo que ha sido levantado para cubrir a sus hermanos y hay otro pueblo, hermano, que está cubierto por sus hermanos. Y esa es la realidad. La tecnología y un montón de cosas nos están robando paz, porque ahí dice, hermano, que la iglesia se va a quedar a la tribulación y otros dicen que no se va a quedar y ahí va uno sudando a su casa. Entonces, llenando hasta su bodega de comida. Entonces, cuando usted oiga eso, piense si usted será del pueblo que va a cubrir o del pueblo que va a ser cubierto. Los consagrados van a cubrir, los que se entregaron van a cubrir, los otros van a ser cubiertos. O sea que van a tener que pedir auxilio a Dios y estar bajo protección aquí en la tierra, como en el Éxodo, atravesando el desierto y todo eso, pero mientras la esposa de Moisés estaba ya con Moisés, esa es la novia casada, pero todo el pueblo de Dios estaba en la tierra de Egipto siendo escapado. Cubiertos por las acciones de Moisés y toda su gente. Es igual. Quiere decir que el pueblo que va a pasar por la tierra va a pasar problemas, destrucciones, qué sé yo, cuántas cosas más. Y el destructor matando primogénitos y el de Dios liberándolos. Batalla de ángeles, batalla de hombres, plagas. Y hay algo más con lo que se complementa todo esto. En ese tiempo, cuando Israel de Dios esté siendo salvado de la destrucción, van a haber muchos que mientras fueron novia, oiga, mientras fueron novia, la que el Señor quería llevar, que fue advertida, que fue preparada, oiga muy bien esto, porque muchos de ellos van a adulterar con la gran ramera. ¿Y qué les va a decir Dios a estos adúlteros con la ramera? A la tribulación. Y los adúlteros van para adentro también, pero no para destruirlos, sino para que allá, hermano, ellos despierten. Porque los hijos de la ramera, que son los que nunca se convirtieron, los matan. ¿Lo está oyendo bien? Quiere decir que va a haber en la tribulación, hermano, el Israel espiritual de Dios, que le tocó estar ahí porque no dio la estatura de la novia. Los que apostataron reversiblemente, ahí van a volver. Por eso les dice el Señor, salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Qué le parece? Pueblo de Dios, allá al otro lado. Cuando yo encontré ese verso, yo me preguntaba, ¿y cuál es ese pueblo de Dios? Pues el pueblo de Dios es el pueblo salvado y que estaba, dígame usted, haciendo el pueblo de Dios salvado ahí en Babilonia. Y no quisieron arrepentirse.
Ahí los van a despertar, pero por la vía dolorosa. Eso es tremendo, hermano. Los que a tiempo entendieron el mensaje, escaparon, vendrán a proteger, pero los que están como pueblo de Dios, que les dice el Señor, salid de ahí, y va a salir. Y entonces van a ser curados. Algunos van a ser irreversibles, porque se van a ir a una apostasía general. De tal manera, hermano, que se van a vender por dinero. Y allí en la tribulación les van a decir, no, si usted ya tiene trato con nosotros, ya tiene compromiso, ya firmaron, les van a hacer la vida imposible. Ahí se va a hacer la apostasía irreversible. Ahora todavía es reversible para los apóstatas. O sea, los apóstatas que quieren volver. Bueno, vamos a resumir. Porque sin resumir, hermano, no se va a entender todo esto. Primero, la esposa de Boaz, para hacer el resumen, que se llamaba Ruth. Si se fijó bien, aprovecha todo el mensaje, hermano. La esposa, novia, gentil, Boaz, dueño de todo, se dispuso a casarse con Ruth. No importa la maldición que tiene allá en Moab, no importa nada, sino hasta que la redimió y se casó con ella. Ahora bien, ¿en qué momento llegó Ruth a Boaz para unirse con él? En el tiempo de la cosecha. Entonces él va a venir con su Ruth, ya casado, pero va a venir a la cosecha de la cebada. Y va a estar ahí ella cosechando, fíjense bien, esto está interesante. Y le va a decir, hermano, a los que están en la tierra, cuidado con que le hacen daño a Ruth, ni siquiera la toquen. Quiere decir que a Ruth la tratan muy bien durante la cosecha. Ahora viene el resumen. Entonces, los de la cosecha que Ruth llega a ver a trabajar son el pueblo de Dios que son salvados totalmente. Todo el Israel de Dios, hermano, que va a ser salvo ahí, no entran no entran nacionalidades, porque es el Israel de Dios, no nación. Al Israel nación le habló Cristo en su propia tierra y no quisieron. Al Israel de Dios le sigue hablando desde el Génesis, gloria a Dios. Y entonces reúne toda la cosecha y presenta a Ruth y todo ese pueblo ahí encabezado por Boaz con su esposa Ruth, gentil, ya con su muchachito judío gentil, son llevados como familia de Dios a disfrutar de la tierra. Y la esposa sigue siendo la esposa, yendo de arriba para abajo y para allá y para acá. Ahora, por eso es que va a haber dos ciudades de Jerusalén. La Jerusalén terrenal de hoy, que es la capital de la higuera, y luego Sión, Jerusalén celestial, que es la capital del Israel de Dios, donde no hay judío ni griego. Por eso yo le digo, ¿cómo es la ciudad? Apocalipsis 21, la ciudad entera con 12 apóstoles y todos se vuelven una sola. Eso lo explica. Porque la eternidad la vamos a vivir juntos, porque de los dos pueblos hizo uno antes y ya no los separó. Por eso usted, aunque no es de Israel, usted es israelita, no por circuncisión, es israelita espiritual. Y el israelita que es salvo ahora, el que es salvo, no lo es por circuncisión tampoco, ni por ser de Israel, sino porque creyó en el mismo Cristo
que creímos nosotros los gentiles y de ambos pueblos uno solo, y a su nombre. Esto es como para darle un aplauso al Señor, aleluya. Una pregunta ya para ir cerrando. ¿De qué parte de la familia de Dios es usted? ¿Del Israel de Dios? Si es salvo, es del Israel de Dios. Pero puede ser novia. Quizá la pregunta sería, ¿y qué requisitos tiene la novia? Bueno, haber aceptado el honor ese dentro del pueblo para haberse consagrado totalmente. Porque no se puede llevar una novia inmadura, imperfecta. Se lleva una novia madura, perfecta. Aparte que tiene que dejar Israel aquí en la tierra, hermano, para salvar. Y es por eso que cuando mucha gente pregunta ahora que los que están estudiando las escrituras, la iglesia se va en el arrebatamiento. Y para ellos y para todo aquel que se dice cristiano, la respuesta es no. Los consagrados de la novia se van antes de la tribulación. Sí, pero ¿quiénes son y cómo van a saberlo? El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no nos van a avisar hasta último momento, no. Porque entonces nos vamos en maletas. No esté pensando en llevar fotos de la familia y todo eso. No me refiero a eso. Y oiga, tanto la novia como el Israel espiritual han sido salvados por la misma sangre, la sangre de Cristo. Pero porque unos, dígame usted, ¿por qué unos novia y otros Israel espiritual? Porque unos son muy lentos y unos muy acelerados. Ejemplo, ¿por qué tres nada más en la transfiguración si eran 12 discípulos? Ahí hubiera sido como para que Judas dijera, bueno Señor, tan discípulos son ellos como nosotros, para que siempre te los lleven nomás a ellos tres. Bueno, ¿por qué se lleva a unos discípulos y a otros los deja? Porque no estaban preparados a la altura de la otra dimensión. Otra respuesta, porque la novia, oiga, ¿por qué la novia se va antes del Israel espiritual? Porque se preparó. ¿Por qué de las vírgenes 5 entraron y 5 no? Porque unas estaban preparadas y las otras no, sencillamente. El Señor se las hubiera querido llevar a todas. Se hubiera querido llevar a los 12 a la transfiguración y se hubiera querido llevar a todo el Israel de Dios. Y van a ver en Israel espiritual santos del Antiguo Testamento, creyentes de hoy, creyentes del milenio, creyentes, hermano, y quieren entrar al reino. Todo eso es el Israel de Dios. Pero ahora no es solo de salvarse y escapar del infierno, como dijo Pablo, sino ir a la vocación que tenemos y arribar a la meta con la vocación respectiva de cada uno. Pablo les decía a los discípulos también, cumplan su ministerio. Ya eran salvos, pero ahora cumplan su ministerio para ir a la meta, la vocación que les dieron. Pablo quería ir a la vocación, pero dijo en cierta ocasión, no he alcanzado, dijo, prosigo, peleo para alcanzarlo. Y de repente más adelante dijo, ya lo alcancé. Y no se había muerto. Ya lo alcancé. Y se le quedaron viendo todos. Es el único que pudo decir, terminó la carrera antes que los demás. Yo solo estoy esperando la corona. Yo ya corrí. Lo pudo hacer aquí en la tierra.
Dice que orando hoy en la mañana leía esta porción de Pablo y era un judío que había creído en el Mesías, pero no le había reconocido. Y por eso estaba hermano con Gamaliel, por eso era un religioso. Pero mire, él fue llamado para una vocación celestial aquí en la tierra y la creyó. Reconoció a Jesús como el Mesías, pero no sería que él era salvo desde antes. Y por eso él decía que estaba inscrito desde antes de la fundación del mundo. Entonces a Saulo, convertido en Pablo, se lo llevan a un rapto, a ver el cielo, a estar con el Señor y regresar para ayudar a sus hermanos. Pero no comunicó todo lo que vio. Eso quiere decir que va a haber gente de Dios que se la va a llevar antes, hermano, y va a ver todo arriba. Y el arrebatamiento de la novia, y luego va a regresar para decirlo entonces aquí a los hermanos en la tierra. En el momento más oportuno, porque oiga bien, la transfiguración no fue comunicada en el momento, sino hasta que Cristo resucitó. Eso quiere decir que hay gente que la mandan adelante para venir a comunicar después. Lo mandaron adelante, muerto o vivo, a Juan lo mandaron adelante. Y vio los 7 truenos, le dieron los 7 truenos y se vino de regreso. Y ahora qué sé yo dónde estará, vivo o muerto, hermano, pero va a venir a declarar los 7 truenos. Porque no los pudo declarar, hermano, cuando se los dieron, porque no era el tiempo. Y ustedes de este tiempo o del otro, de esta dispensación para ser levantados o de la otra. Si usted quiere la otra, porque debo cerrar diciendo, ser arrebatados para escapar todas las cosas que vienen al mundo entero, no es de todos el premio. Porque dígame, qué gracia si hay premio para los que hicieron y los que no hicieron. Entonces, ¿qué diferencia habría? Si van a premiar es a unos y sin que se evite que se sienta mal el otro, porque no lo premiaron. ¿Pero por qué no lo premiaron? Si aplicaron, apliquémonos para el premio, es lo que dice Pablo. Y corramos como para ganar el premio. Y ahí no está hablando de la salvación, hablando de ese premio. Porque entonces estaríamos corriendo detrás y eso no es posible. Lo que está diciendo es, ya eres salvo, ya eres de la familia de Dios por la sangre de Cristo, por gracia. Pero ahora corre de tal manera que alcances el premio de la soberana vocación. Y esta es la enseñanza de hoy, hermano, en este mensaje. Si el final va a ser terrible, como está ahí en el capítulo 12, si van a haber batallas en la tierra, si van a haber batallas, hermano, que se dan alrededor de Israel, van a haber batallas en los aires con las fuerzas espirituales. Y déjeme concluir con esto. La parte de Israel, lo que sigue, hay que seguir las noticias, hermano, de la televisión y de la prensa, porque lo que sigue es ver cómo se van haciendo el cerco político sobre Israel. Y van a haber batallas al final. Ahora, muy cerca, la batalla de Gog-Magog con la de Armagedón. Probablemente ninguna de esas dos vamos a ver nosotros. Vamos a partir como novia. Pero déjeme decirle una cosa. Sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos.
Levante sus manos ahí donde está y dígale, Señor, gracias. Y que sea yo uno de los que van a escapar de la muerte segunda. Que sea yo uno de la novia para escapar de lo que viene. En el nombre de Jesús bendigo cada vida. Es el ministerio Luz de Cristo, Ministerio Internacional. Y les damos las gracias, amados hermanos. Soy el pastor Edwin Stanley Manzano y estamos también en YouTube para que pueda escuchar este mensaje. Dios me lo bendiga a todos.